vamos a iniciar con esta charla que es súper interesante. Entonces, ¿qué es el burnout y cómo podemos de alguna manera accionar de forma súper proactiva para que lo podamos combatir? Bueno, primero que nada, déjame decirte que esto ya era un problema antes de la pandemia, no surgió en la pandemia. Ya era un problema grave. Yo recuerdo hace muchos años que decían para 1900 ya se me ve se me escucha la edad. Para el 2020 ya va a ser una cosa terrible, el 15% de la gente va a estar sufriendo en sus casas por depresión y cosas por el estilo. O sea, ya se veía venir. Déjame decirte que más o menos en 1970 es que se da por primera vez se identifica y se le da un nombre. Pero precisamente en el 2019 la Organización Mundial de la Salud lo declara como un problema. Y es un problema organizacional de salud importante. Y entonces, de hecho, recordarás que incluso hasta por ahí hubo algunas leyes relacionadas con el tema. Entonces, bueno, qué es el burnout? Bueno, pues eh, se conoce bastante por el nombre en inglés, es un agotamiento extremo, un estrés crónico que de alguna manera pues lo que hace es hacer que la persona se sienta absolutamente agotada, prácticamente se quema su posibilidad de vida, se cansa muchísimo, está de muy mal humor, muy irritable. Ahorita hablaré un poquito más de cuáles son los síntomas, pero bueno, de lo que se trata es que con lo que ha sucedido en el último año, si ya bien veníamos con este cansancio y este estrés derivado de todo lo que estamos viviendo, de todos los cambios que ya veníamos tratando, con problemas económicos, políticos, con transformaciones digitales que no podíamos comprender, que eran demasiado rápidas, con cambios por todos lados, y cuando de repente la pandemia pues le da un empujoncito bastante fuerte, y hoy en día no es difícil que nos sintamos absolutamente saturados y superados. Entonces, no es nuevo, pero el nivel de estrés el laboral es extremo y preocupante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues no es para menos, ¿no? O sea, de repente tú estabas sin poder comprender qué pasaba alrededor, cuando de repente, con todo esto, todos nos migramos de un día para otro a vivir en nuestro trabajo, ¿no? O sea, a juntar todas las áreas de tu vida en un solo lugar y sin poder salir mucho. Algunos saldrán más, algunos saldrán menos. Hay países que están todavía súper encerrados como Italia, por ejemplo, que conozco una amiga que está súper molesta desde hace muchos meses porque no la dejan salir. En España se han relajado un poquito y si bien hay mucho cuidado, la gente puede salir poquito. En México así lo vivimos. En otros países, por ejemplo en Londres, otra vez lo volvieron a cerrar, lo abren, lo cierran, ¿no? Entonces es muy estresante lo que está pasando, ¿no? O sea, de repente se te viene el mundo encima. Algunos habrán perdido su trabajo, habrán perdido pues, seres queridos o amigos, un estrés del cambio, que tienes que cambiar rápido si es que todavía tienes trabajo. Y algunos simplemente las buenas noticias, hay un boom en su negocio y entonces se multiplicaron por muchas veces las oportunidades de trabajo, y entonces tienes que poner muchísimo de tu parte para aprovecharlas porque pues es una oportunidad, ¿no? Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sentimos que las cosas se nos van de las manos, y es una situación verdaderamente crítica porque efectivamente muchas sí se nos están yendo de las manos. O sea, hay mucho más trabajo en ocasiones, hay muchos problemas alrededor en ocasiones, algunos más, algunos menos, pero sí hay. Y finalmente, pues es una realidad que estamos viviendo una transformación muy importante. ¿Qué es exactamente el burnout? Es un trastorno emocional que se crea por la forma como está tu ambiente laboral y la forma como tú percibes tu ambiente laboral. Entonces es finalmente un síndrome que tiene síntomas muy concretos y que está relacionado con la forma como está tu ambiente de trabajo junto con tu estilo de vida.
Entonces, quisiera aquí hacer énfasis en esto porque sí hay una parte que le corresponde a la organización y hay una parte que te corresponde a ti. Y yo te diría que si en la organización puedes aportar, es buenísimo. Si te toca tomar decisiones, tómalas y tómalas rápido en aras de que la gente esté bien, en la medida de lo posible. Y yo te invito a que lo que te toca a ti lo hagas cuanto antes porque nadie lo va a hacer por ti. Y es la mejor forma. Yo me siento absolutamente más poderosa y mucho más eficiente y lo soy y simplemente soy más feliz cuando yo tomo cartas en el asunto y me hago responsable de lo que me toca. Entonces te invito a que lo hagas para que pues simplemente vivas mejor lo que te toca vivir. Sí, sin duda hay quien le toca vivir cosas mucho más complejas algunos que otros, pero pues todos estamos viviendo el mismo entorno. Y hay unas personas exitosas y alguno que otro que está bastante contento, ¿no? Entonces, también es algo que nos toca, ¿no? Los síntomas más comunes de esto los vas a notar en la depresión y en la ansiedad, que esas sí son enfermedades que ya desde hace mucho se identificaban como muy graves y que generan pérdidas importantes. O sea, no solamente la gravedad del asunto para uno mismo, ¿no? Sino la pérdida en la productividad desde el punto de vista de la organización. Entonces, si no es que quiera mucho a los empleados, la verdad es que además sí debería preocuparse porque no es eficiencia, ¿no? La persona deprimida, la persona que está viviendo con mucha ansiedad, se convierte en un problema para sí mismo y para todo su entorno. O sea, tan grave como son algunas drogas o el alcoholismo y estas adicciones, ¿no? Entonces, la verdad es que a todos nos conviene crear el mejor ambiente en el que podamos estar. ¿A poco no? ¿Y a poco no? No, cuéntenme, ¿has sufrido alguna vez o últimamente esta especie como de ansiedad? Te platico de los síntomas. Los síntomas yo creo que todos los hemos sentido en algún momento, ¿no? Es una exacerbación del agotamiento y una sensación de impotencia. Es decir, de veras sientes que el mundo se te viene encima literalmente, ¿no? Y esto está relacionado con tu relación de ti mismo, con tu autoconcepto de que es mucho para ti y que no puedes. O sea, está asociado a una baja autoestima, que eso no está padre porque la concepción de uno mismo, pues uno mismo la crea. Entonces, para que alguien se sienta arriba, pues alguien se tiene que sentir abajo. Entonces sí es importante esa parte de que nosotros seamos capaces de manejar lo que nos toque, que pues sí podemos, ¿no? Entonces la persona puede sentirse absolutamente nerviosa y eso empieza a impactar en muchas áreas. Primero físico, o sea, si es una percepción, son pensamientos que se convierten en sentimientos y que te van a afectar en tu cuerpo. Es decir, te va a dar dolor de cabeza, probablemente insomnio, un cansancio terrible, te pones o sea, de mal humor, o sea, hiperirritable, y eso pues genera que tú te sientas mal, que te veas mal y además que la persona que tiene estos síntomas empieza a tener problemas con sus relaciones significativas en el trabajo y en su casa. Entonces, por eso es que es súper importante que primero que nada lo identifiquemos y hagamos cosas al respecto. Hay varias razones por las cuales sucede. Te voy a platicar algunas. Hay muchos autores que hablan de diferentes formas. Hay una cantidad brutal de estudios bastante comprobables, bastante sustentados de lo que significa, pero al final, bueno, yo pues identifico ciertas cosas que te comparto. ¿Cuáles pueden ser las causas de esto? Como ya comentaba, es algo que sucede y que está relacionado con el trabajo. Entonces, sí puede suceder que la organización sea una organización desorganizada. Es decir, el ambiente organizacional no es adecuado, hay desorden, no es claro lo que le toca hacer a cada quien, no es clara las responsabilidades ni la evaluación de la persona, no tiene retroalimentación, entonces la persona no sabe cómo está. O sea, de repente yo soy de la opinión en que no nos toca, si tienes equipo, te toca poner las condiciones para que la gente se sienta bien, pero no se trata de que uno los motive porque cada quien se tiene que motivar porque la motivación es interna. Entonces uno tiene que aprender a identificar qué es lo que le gusta, a buscar y aportar, a estar en encontrar el sentido a lo que uno hace, pero a veces las organizaciones sí ponen bastante de su parte para que esto no suceda fácilmente, ¿no? Entonces de repente no hay una recompensa, que no te sientes recompensado o francamente la recompensa es bastante poquita o inexistente, ¿no?
no hay apoyo, o sea, no tienes las condiciones, a lo mejor no hay capacitación, no hay las herramientas, no es equitativo, eso pasa a veces muy seguido y desafortunadamente sigue pasando muchísimo con las mujeres, ¿no? La carga de trabajo es insostenible, o sea, ya sea porque queremos sobrevivir o porque hay muchísimo trabajo porque estamos vendiendo lo triple y tenemos muchísima suerte, bueno, pues entonces hay muchísimo más trabajo. A mí me parece que cuando estás en crisis, pues sí, de repente hay más trabajo, ¿no? Pero hay veces que esto de veras se convierte en algo insostenible, que tiene a la gente trabajando literalmente 18 horas al día, y conozco casos, y trabajan los fines de semana muchísimo, y entonces te terminas cansando, hartando y ya no siendo productivo, ¿no? Entonces sí, la organización puede no tener las condiciones de salud organizacional, de seguridad en el ambiente, que permitan que las personas nos sintamos más cómodas, ¿no? El trabajo puede ser excesivo. Una tercera, expectativas poco realistas, tuyas principalmente, tuyas, porque sí, vamos a ver que sí, mucho tiene que ver con la organización, tu jefe, tu cliente o algo así, pero también son tus expectativas que son poco realistas en cuanto a lo que sí puedes hacer, lo que sí puedes lograr, tus posibilidades. Y entonces ese autocrítico interior que uno trae y que te taladra el cerebro, te quita el sueño y no se vale, tenemos que trabajar con eso, porque son pensamientos y los pensamientos sí los podemos controlar, eso me queda clarísimo. A veces puedes sentir, lo voy a decir bonito y después te digo cómo lo veo, pero es falta de control percibido. Ese es un término técnico muy lindo que suena muy bonito. ¿Pero qué es eso? Que te sientas la víctima, así tal cual. Falta de control percibido es que de veras sientes que no puedes, qué pena. Es que yo no puedo, es que la vida, el mundo es horrible. Y sí, el mundo es duro. Y yo me acuerdo que una vez que tomé un curso hace muchísimos años, me estaba acordando el fin de semana, te cuento que así estaba lavando los trastes y me acordé de así como un flashback de un curso que tomé hace, de verdad, ya no te voy a decir cuántos años, pero muchos de mis primeros cursos de comunicación, fue el primer curso de comunicación que tomé. Y entonces el instructor dijo, la vida es dura y luego se acaba. Y se me quedó como eslogan, ¿eh? Claro, o sea, así es la vida. Y uno puede interpretar lo que está pasando como un aprendizaje, como lo que sea, pero pues interprétalo de la forma que mejor te sirva. Falta de control percibido significa en el 99% de los casos que uno se hace la víctima. Porque sí puede haber que no tengas control, que estés encerrado en un campo de concentración, pero la mayor parte de las personas con las que yo tengo contacto, es más todas, sí tienen control de sus reacciones, sí pueden hacer cosas para vivir mejor. Y entonces, y yo prefiero contarme ese cuento más productivo y me hace más feliz, ¿no? Y otra quinta, que es absolutamente agotadora, es el multitasking. Para quien cree que el multitasking es una buena idea, déjenme decirles que es malísima idea. Es súper cansado, yo lo he vivido y lo he tratado y de verdad lo estoy evitando al 2000% porque me cansa muchísimo. Entonces, es terrible y eso cansa brutalmente y además tiene pocas posibilidades de que realmente seas productivo. He estado en contacto con una empresa que es de las que les está yendo de maravilla. O sea, su nicho está creciendo muchísimo. Y entonces tuvimos unos programas bien padres, me cayeron súper bien. Están muy interesados en organizarse, pero de verdad, cuando tenemos sesiones, están hiper nerviosos. Yo veo que no me están poniendo tanta atención y créanme que eso es algo que sí no me gusta tanto, pero me da como ternurita porque no, o sea, quieren mejorar, pero no están haciendo tanto en la acción. Se ponen hiper nerviosos y dicen, es que no podemos, nos están pidiendo. Y entonces de verdad no pueden tomar, o sea, pagan para apoyo y no lo pueden tomar. Y entonces de verdad, eso es algo que también está más que comprobado. No puedes hacer tantas cosas a la vez. Eso únicamente te cansa brutalmente como 3 veces más y te hace bastante menos productivo. Y además está relacionado con la expectativa que uno tiene de que puedas hacer 25 cosas al mismo tiempo, ¿no? Esa es mi naturaleza y trabajo todos los días con eso para ser realista con mi agenda.
y he estado trabajando muchísimo en eso y voy mejorando, he de decirte, ¿eh? Hay más trabajo y hay más responsabilidades, sí, sí las hay. Y yo creo que todos estamos viviendo el reto y te aseguro que los jefes y los jefes de los jefes y los clientes, todos estamos viviendo un reto bien grande. O sea, no es que alguien sea como el malo, que eso lo he estado viendo bastante, por ejemplo, con el tema de las redes sociales y todo esto que está pasando, que son cambios tan brutales. O sea, no existe uno que sea el malo y entonces vamos a arreglarlo. Es un conjunto de situaciones que son súper complejas. Entonces, no es que haya un causante, son muchas cosas lo que está sucediendo, ¿no? Por ahí se necesita tiempo fuera para tener actividades de gusto personal totalmente, una buena gestión. Totalmente de acuerdo, Luna. Esto es fundamental, que tengas una buena gestión de tu tiempo, porque el tiempo es vida y si tú gestionas mejor tu tiempo, gestionas mejor tu vida. Eso es sin duda. Este, totalmente de acuerdo en que sí hay muchas cosas que sí podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces, quiero platicarte cómo esto ha impactado y por qué es muy, muy importante para que realmente nos vayamos a compartir algunos tips. Te cuento que en algunas de las organizaciones se menciona que el 89% en una encuesta que se hizo, muy interesante, que estuvo organizando el Harvard Business Review, el 85% de los encuestados comentaron que su vida laboral había empeorado brutalmente en este tiempo, mientras que alguna cantidad similar, algo así, algo más del 80% de esta encuesta, que fueron como 1,500 personas, mencionaron que las demandas laborales habían aumentado y que eso les había disminuido el bienestar en el trabajo, porque era mucho más trabajo, ¿no? Entonces se declararon muchos, más del 50%, muy cansados, o sea, más cansados que hacía 3 meses. Y especialmente, y esto sí me apena un montón y lo he visto, ha sido muy complejo el asunto de poder integrar todas las áreas de tu vida, especialmente para quien tiene hijos chicos. ¿Por qué? Porque especialmente los que estaban haciéndose cargo de sus pequeños, ya sea bebecitos, ya sea niños de primaria, pues la viven bien compleja, ¿no? Porque están haciendo el homeschool ahí y están haciéndose cargo y los chavitos no se están pudiendo conectar. Esto aunado a que verdaderamente tienes que manejar muchas cosas muy rápidamente y si no te gustaba la tecnología lo vives peor. O sea, yo ya desde hace mucho aprendí que si no manejas bien las herramientas, no le sacas provecho y nada más te enojas. Entonces sí hay que meterle tiempo a entender un poco esto, pero pues te lleva tiempo, te frustra, es una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces sí realmente esto está impactando. Una cifra que me parece hiper triste, ya había leído varias cosas al respecto, es que ha habido 5 veces más mujeres que han dejado su trabajo porque no pueden manejar esta situación que hombres. Sí conozco uno que otro, por ahí hombre, y uno en particular que verdaderamente se deprimió, ¿eh? Porque su esposa sí tenía que ir físicamente a trabajar y él se quedó con las 2 chiquitas y con un montón de trabajo y con las iPads y una tiene 5 y otra 8 y verdaderamente estaba deprimidísimo, súper presionado, súper ansioso y sí le dio un ataque de estrés terrible que pues ya afortunadamente ha mejorado, ¿no? Entonces sí, todo esto ha hecho que las situaciones sean complejas. Y yo te diría, hay muchas cosas que puede hacer la organización. Definitivamente es un tema relacionado con la parte laboral. Eso, si estás a cargo de algún espacio en donde tengas autoridad con tu organización, yo te recomiendo que te hagas cargo, que participes activamente en proponer cosas o en decidir cosas que ayuden a crear un ambiente de seguridad que apoye a la situación que estamos viviendo para que simplemente aguantemos, porque la cosa está compleja, ¿no? O sea, que aguantemos, que aprovechemos el cambio, que sigamos pues buscando y aprovechando oportunidades en estos cambios tan grandes que sí representan retos bien grandes, pero también aprendizajes grandes, y eso es una interpretación, pues. Pero las organizaciones, claro que sí, yo conozco muchas que les está yendo muy bien. Entonces, si tienes oportunidades, las vas a poder aprovechar únicamente con un equipo eficiente, efectivo y sano. O sea, simplemente que haya equipo, porque muchas veces las personas sí han caído en un bajo rendimiento, en depresiones, en que se tienen que separar de su trabajo
y eso no está padre para nadie, ¿no? Ahora, sí, lo que sí es que te invito a que tú te hagas cargo de lo que sí te toca. No te esperes a que la organización cambie o que el mundo cambie o que la vacuna ayude o que el gobierno cambie, porque eso la verdad es que es una fuente inagotable de frustración. O sea, eres poderoso cuando tú ves que tú tienes el poder de cambiar tus pensamientos, de cambiar tus actitudes, de trabajar contigo. Y por eso es que te voy a hablar de 7 tips. Me hubiera gustado que fueran menos, pero no pude hacerlos más chiquitos. Así es que vamos a poner mucha atención, que me va comiendo el tiempo. ¿Qué te parece? ¿Estás súper listo para recibir así unos 7 tips que te pueden ayudar? Y me va a encantar que me comentes cuál te gusta más. ¿Ok? Vamos pues. El primero, uno, debes sentir propósito. Debes sentir propósito, busca propósito en lo que haces. Eso nadie te lo va a regalar, es una decisión. La forma como uno vive su vida es una decisión. Entonces, en una encuesta que hicieron muy importante que estuvo organizando el Harvard Business Review, identificaron perfectamente que las personas que estaban viviendo mejor lo que estamos viviendo eran personas que tenían un propósito claro. Es decir, identificaban que su aportación en el trabajo era relevante. Y entonces se sentían muy comprometidas, les gustaba su trabajo porque, bueno, pues sienten que están aportando. O sea, identifican, y eso es, sí la organización te puede decir algo, pero es mucho personal. Eso de verdad es totalmente una decisión personal, hacer que tu trabajo lo vivas como wow, qué padre, me comprometo y estoy haciendo un cambio y estoy aportando y puedo aportar más y se me ocurren ideas nuevas y eso es genial. Te da energía totalmente, ¿no? Otra cosa, haz un plan de trabajo saludable. Mira, te prometo que eso es uno de mis trabajos de los últimos años y de los últimos meses. Intensamente he trabajado en gestionar mejor no solo los procesos de la organización, sino también mis propios procesos. Y mi gran descubrimiento después de mucho tiempo de haber sufrido el multitasking, el trabajar brutalmente, y sí me encanta trabajar, eso me encanta, y siempre dije, ay, qué bueno que me gusta porque es un montón lo que hago, pero en los últimos años me di cuenta que así como la administración de proyectos es un tiempo, es un tipo de trabajo que requiere tiempo y energía, la administración de tu tiempo también es un tipo de trabajo que requiere tiempo y energía. Y a veces es 1 hora al día. O sea, imagínate, por lo menos media hora al día para organizar tu día. Hay varias cosas que puedes hacer para tener un plan de trabajo saludable. Si te llega muchísimo trabajo y eso no es posible, yo siempre he pensado que si tú llegas con una estructura y con evidencia con tu jefe, con tu cliente, y le dices, mira, tengo que hacer todo esto, vamos a priorizarlo juntos, tú haces tu mejor esfuerzo, pero sí negocias, hablas, muestras opciones y entonces te conviertes en una persona más poderosa porque milagros no se hacen. Entonces sí te toca hacer tu mejor esfuerzo, pero también cuando no es posible, tú eres la principal persona que tienes que ir a negociarlo. Y lo negocias con datos, con propuestas. Si llegas todo enojado, triste, o diciendo que no se puede, o no dices nada y simplemente no cumples, entonces no te ves bien. Sí creo que muchas cosas puedes hacer tú cuando manejas bien tu agenda y cuando pides y ayudas, ¿no? A otros. Entonces, haz un plan de trabajo saludable que sea posible, haz bien tu trabajo y busca mejorar tus competencias, ese es el número 2, haz un plan de trabajo saludable. Y el número 3, gestiona bien tu agenda, ¿ok? Haz grandes bloques de las cosas que tienes que hacer, o sea, ponte objetivos concretos. Te puedo decir que las personas más exitosas son personas que tienen claro lo que quieren. Entonces define 1, 2 o 3 proyectos u objetivos importantes y trata de organizar eso más los temas relacionados con tus roles. Es decir, yo veo que por lo menos tienes que tener tiempo para tu bienestar personal, salud, descanso, para tu familia, para tus amigos y familia empleada, para tu salud, por ejemplo. Y entonces con esos que tienes, o sea que son varios roles, aplica así en tu agenda como bloques grandes y entonces eso trata de respetarlo, ¿no? A mí me está funcionando bastante bien hacerlo así y lo estoy reforzando porque
de veras me estaba yo cansando mucho de tratar de hacer mucho y no lograrlo y era una expectativa que a veces me generaba como mucho estrés, ¿no? Entonces ahorita pues ya simplemente algún pendiente que tengo, si ya sé que lo voy a hacer la semana que entra, ya no lo estoy sufriendo, no lo traigo cargando. Entonces gestiona bien tu agenda es el número 3. ¿Qué te parece? Necesitamos muchos tips. Gracias. Sí, claro que sí. ¿Qué más? Vamos con el que sigue, que es administra tus reuniones. Vivimos en reunión, hay ahorita un síndrome de cansancio de Zoom. De 10 millones de usuarios de Zoom, pasaron a ser 200 millones de usuarios de Zoom. ¿Sí? ¿Te imaginas? O sea, qué bien le iba a Zoom. Pero también sí estamos bien cansados. Entonces, sí hay demasiadas reuniones. Antes había muchísimas reuniones, muchísimas eran ineficientes y ahora nada más son muchísimas reuniones más cansadas porque son en Zoom o en cualquier otra herramienta similar. Entonces, yo te recomiendo que hagas filtro. O sea, define con claridad el inicio, el final de la reunión, pregunta si es indispensable y si la persona o el que está organizando no gestiona muy bien su tiempo, tú hazlo por él. O sea, sí, como que tu tiempo es vida, así es que tu vida es importante, hay que darle la importancia, por lo tanto, identifica el objetivo y que quede perfecto claro quiénes participan, que haya una estructura, que alguien gestione el tiempo, que cuando se acabe el tiempo, pues se acabe y punto. Este, eso yo creo que puedes tú aportar en lo posible para que tus juntas sean más significativas, para que evites juntas que no tengan sentido, para que se acaben rápido. Yo hago mucho de eso también y me ha funcionado, ¿eh? Especialmente hace ratito tuvimos una junta con una persona que me cae bastante bien y me encanta, pero de repente siento que no estamos en la misma sintonía y estamos usando una herramienta para organizar el trabajo de manera muy visual, que es un Kanban, y yo creo que eso nos está ayudando a como que mirar lo mismo y gestionar nuestras expectativas. Entonces busca cómo puede hacer que tus juntas sean cortas y eficientes. Un quinto tip importante, fortalece tus relaciones con tus amigos y con tu familia. No sé cómo estás pasando esto, yo estoy bastante encerrada, he salido muy poquito y también me he hecho la idea de que con mis amigos prefiero pues intentar tener una relación aunque sea virtual, o sea, porque lo que hemos hecho a veces es que los que salen, pero a veces se enferman y demás, y a veces se cuidan, a veces no se cuidan. Yo creo que sí es importante cuidarnos y también aceptar que si estamos viviendo así, bueno, pues así tratemos de tener una vida social y no nos lamentemos por el tema. O sea, eso es lo que hay y pues sigamos, ¿no? O sea, es mejor estar encerrados. Entonces, oblígate, así como te obligas a ser eficiente en el trabajo, oblígate a, pues llamar a tus amigos, a tener un Zoom, organizar lo que se pueda y de repente ver a la gente si tú consideras que eso está bien, con muchísimo cuidado, poquitos, un momento, todos cuidadosos y yo me he echado 2 llamaditas así y otras 3 visitas con amigas así de cafecito rapidísimo y la verdad es que sí, ay, como que descansa mi alma. Entonces, cuida a tu familia, o sea, las personas nos sentimos bien cuando estamos relacionadas y cuando nos empezamos a sentir mal a veces es porque pasa una cosa cuando uno se aísla. Cuando te aíslas, esa situación de estar aislado te hace sentir mal y entonces te aíslas más y se convierte en un círculo bastante dañino. Cuando empieces a sentir que te estás aislando, así de las orejas salte, háblale a alguien y busca el estar en contacto con las personas, porque la felicidad está en la relación. O sea, somos seres que nos relacionamos. No le des poca importancia a esto porque es súper relevante, ¿ok? Desconéctate, es maravilloso de repente estar desconectado, así ya cero electrónicos de vez en cuando, pon tus horarios para decir ya no más, ponte a leer, a jugar, a platicar, a hacer algo que no sea estar en contacto con un electrónico, porque eso sí mentalmente funciona muy bien. Y en último, el 7, cuida tu salud. Cuida tu salud y es muchísimo esto y es muy importante y sí nos toca. O sea, ya sabes, así, come frutas y verduras, lávate las manos. Sí, es eso. Y también haz ejercicio, practica yoga. De verdad, el yoga y la meditación, más que comprobado,
Así científicamente en las mejores universidades del mundo se ha comprobado la importancia que tiene hacer meditación. No esperes que la meditación sea una experiencia extraordinaria. La meditación es una experiencia que puede ser hasta incómoda, pero lo importante de la meditación es lo que pasa cuando meditas, lo que pasa después, la capacidad que tienes de darte cuenta de tu cuerpo, porque el burnout se siente en el cuerpo, el enojo se siente en el cuerpo, la tristeza se siente en el cuerpo, todas las emociones se sienten en el cuerpo. Si tú eres más consciente de lo que te pasa, es más fácil que reacciones a tiempo. Entonces, cuida eso, come bien, come muchísimas verduras, no comas cochinadas, cuida tu peso porque si no te trae otros problemas. Entonces, sí, eso es disciplina y te vas a amar cuando te sientas que te estás cuidando y eso también aumenta mucho la autoestima. Relájate, duerme, que eso es a mí luego me cuesta un poco de trabajo, pues duerme y búscate espacios para dormir bien. Y si pues alguno tenemos uno que otro por ahí pendiente, pues vamos arreglándolos, ¿no? El hacer ejercicio es súper importante, si no lo agendas no va a pasar, así es que cuídate, 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 porque te vas a sentir mucho mejor cuando te cuidas. Te vas a sentir que te quieres y eso es amor al final, ¿no? Entonces son 7 tips que te doy el resumen y me gustaría que me platicaras cuál te gusta más, cuál crees que puedas aplicar cuanto antes. Sentir un propósito en lo que haces, hacer un plan de trabajo que sea saludable y esto es organízate y negocia cuando sientas que sea mucho, cuando sea que sientas que sea injusto, o sea, con elementos, con propuestas, de una forma positiva vas a lograr mucho más. El gestionar tu agenda de una manera más efectiva es un trabajo, no es tan sencillo. Y yo creo que vale la pena estar en un proceso de mejora, aprendiendo, tómate un curso, lee cómo mejorar la agenda, prueba de una forma o de otra hasta que te sientas cómodo, que eso tú sepas lo que tienes que hacer y entonces va a bajar el estrés brutalmente. Administra tus reuniones para que sean efectivas, para que no sean más de las que necesitas, para que logres objetivos y darle seguimiento a los acuerdos, ¿no? Fortalece tus relaciones con tu familia, con tus amigos, para que te sientas acompañado. Desconéctate, lo vas a amar y cuida tus salud. Y bueno, pues yo espero que estos tips te hayan servido, te hayan sido de gran utilidad. A mí me sirven, ¿eh? Créeme que me sirve muchísimo estar en contacto con lo que me está pasando y cómo me siento para preciso aplicarlos. Y yo soy la primera que los aplico y por eso te los comparto. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo como siempre.